Esta es la parte en la que básicamente vamos a combinar conceptos de la física, de la química, con la biología, ¿sí? Para entender estos conceptos de los principios bioenergéticos, tenemos que hacer uso justamente de otros conceptos previos. Y estos conceptos se les llama las variables termodinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer uso de las leyes de la termodinámica para entender los procesos energéticos, por supuesto que sí. Esta clase la voy a plantear como, por así decirlo, un poquito más teórica, porque tiene mucha teoría. El aspecto de respiración y el aspecto de fotosíntesis es bastante amplio. Entonces, vamos a la primera ya. Hay una palabrita que se llama entalpía. ¿Sí? Entalpía. Ahora tú dirás, yo me acuerdo, ¿no? Hay por ahí alguno que ya haya llevado algunas cositas, algunos ciclos, ¿no? Dirá, la entalpía sí me acuerdo, ¿no? La entalpía yo me acuerdo que era un valor energético, ¿no? La diferencia de entalpía me definía si la reacción era endotérmica o exotérmica. La entalpía, ¿sí? La entalpía responde a una pregunta. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, ¿cuál es esa pregunta a la que responde la entalpía? La entalpía responde la pregunta de la reacción, bueno, o el sistema, ahorita vamos a ver qué es el sistema libera o absorbe calor, libera o absorbe calor. ¿Sí? Aquí, como te digo, quiero que me prestes mucha atención con respecto a la parte inicial, porque básicamente es el sustento para entender el ciclo que van a tener los procesos bioenergéticos. La entalpía responde a si el sistema absorbe, o en este caso libera calor. Ahora, si ese sistema, en este caso, absorbe calor, decimos que es un proceso de tipo endotérmico. 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 Pero ahora, por el contrario, si decimos que el sistema libera el calor, decimos que es un proceso exotérmico. Exotérmico. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros vamos a usar un valor que es el valor de la diferencia de entalpía. La diferencia de entalpía cuando es endotérmico decimos en este caso que toma un valor mayor a cero, un valor positivo. Y la entalpía toma un valor, la diferencia de entalpía toma un valor menor a cero cuando decimos que es exotérmico. Te vuelvo a repetir, en endotérmico lo que hace es absorbe calor, ¿sí? Y aquí lo que hace es liberar calor. Ahí tenemos la primera variable termodinámica para entender las reacciones químicas que vamos a ver ahora. Tenemos un total de tres, ¿sí? Un total de tres. La siguiente vendría a ser la entropía. Entonces lo voy a colocar por aquí. Aquí abajito voy a hablar un poquito acerca de la entropía. ¿Qué es eso de la entropía? La entropía, sí, la entropía, no es lo mismo que la entalpía, evidentemente, porque lo estamos mencionando como una propiedad aparte. La entalpía es una medida, igual en este caso que la entalpía es una medida de dispersión de energía. Medida de dispersión de energía. De dispersión de energía. ¿Qué nos va a definir? En este caso, la entalpía nos va a medir el grado de desorden. El grado de desorden que vamos a encontrar. Entonces vamos a colocarlo aquí. Grado de desorden. Desorden. Ahí está. Entonces, esta entalpía también va a tener, en este caso, un valor de diferencia de entalpía. La diferencia de entalpía, cuando toma un valor mayor a cero, decimos que ha aumentado. Hemos aumentado el grado de desorden molecular que existe en un sistema. Y cuando la entalpía toma un valor menor a cero, decimos que disminuye el grado de desorden molecular. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos dos conceptos. El concepto de entalpía, que responde a la pregunta, ¿el sistema libera o absorbe calor? También es una medida de dispersión de energía. Cuando toma valores mayores a cero, es endotérmico, se absorbe el calor. Y cuando es exotérmico, libera el calor. La entropía es la medida de dispersión de la energía, mide el grado de desorden molecular. Cuando aumentamos la entropía, decimos que está más desordenado. Y cuando disminuimos la entropía, decimos que está menos desordenado. Ahora, hay en este caso, una variable que va a relacionar justamente a la entalpía con la entropía, que se le llama la energía libre de Gibbs. Ahora tú dirás, bueno, yo estoy escuchando un montón de términos medios extraños. Ahora, esos términos son los términos principales, los términos iniciales, que nos van a servir más o menos para entender
el sustento de los procesos como respiración celular, como en este caso la propia fotosíntesis, ¿sí? Entonces ahí tenemos el proceso de energía libre de Gibbs. Esto lo estoy dando como una introducción más que todo, de un aspecto termodinámico, ¿sí? Entonces, la energía libre de Gibbs nos va a responder una pregunta. Y la pregunta que responde esta nueva variable es el proceso, ¿no? El proceso, la reacción. El proceso ocurre de forma espontánea, de forma espontánea, y acá evidentemente hay dos respuestas, ¿sí? Una que sí, sí ocurre de forma espontánea, y otra que no, evidentemente. Y aquí entran dos nuevos conceptos, que yo sé que los has escuchado y que quizás en algún momento los hemos tratado como lo mismo, pero aquí vamos a entender de que no son los mismos. Vamos a hablar del concepto de exergónico, y vamos a hablar del concepto de endergónico. ¿Qué significa de que una reacción, que un proceso, sea de tipo exergónico? Que sea de tipo exergónico significa que la diferencia de la energía libre de Gibbs ha salido un valor menor a cero. Que sea endergónico significa que la diferencia de la energía ha salido mayor a cero, evidentemente, ¿no? Lo contrario. Ahora, que sea exergónico significa que sucede de manera espontánea. Espontánea. Y que sea endergónico significa que es no espontáneo. No espontáneo. ¿Y qué es eso de espontáneo? Eso de espontáneo hace referencia a la capacidad de que el proceso ocurra sin necesidad de una energía extra. El proceso exergónico sucede sin necesidad de que yo le agregue energía, pero el proceso endergónico requiere de energía para recién suceder. En este caso, en la biología, esa energía que necesita son las enzimas. Hay reacciones que de manera natural no pueden ocurrir si no existen las enzimas. Y hay reacciones que justamente son las que vamos a ver el día de hoy, que son de tipo exergónicas, tales como el proceso de fotosíntesis y el proceso de respiración, que suceden de manera espontánea. No vayas a pensar que el hecho de hablar de espontáneo y no espontáneo hace referencia a la velocidad. No hace referencia a la velocidad. Hace referencia a la capacidad de que pueda suceder por sí solo, sin necesidad de un factor externo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres variables que son básicamente las que vamos a usar, las tres variables más importantes: la entalpía, si el sistema absorbe o libera calor; la entropía, básicamente, que es el grado de desorden molecular; y la energía libre de Gibbs, que es lo que nos permite explicar si una reacción va a ocurrir por sí sola, de manera espontánea, o va a necesitar de ayuda extra, de una energía aparte. No sé si hasta ahí me estoy dejando entender. Sí. Hasta ahí me estoy dejando entender. Como te digo, es más que todo introductorio para que me puedas comprender lo que vamos a ver después. Dice que son un montón de reacciones, por eso vamos a ir desde lo más básico, que son estas variables, a lo más denso. Bien, entonces he hablado mucho del sistema, mucho de los procesos, mucho de todo eso. Entonces, voy a definir qué es mi sistema. Vamos a hablar con variables termodinámicas. Todo esto vamos a hablar como si fuesen conjuntos. Todo esto es mi universo. Alrededor de mi universo va a haber un alrededor. Y una parte, un pequeño pedazo que yo voy a analizar del universo, le llamo sistema. Este pedazo, este sistema, va a estar rodeado, perdón, de alrededores. Alrededores. Y juntos, el sistema más su alrededor, me van a dar parte el universo. Tú dirás, bueno, eso es obvio. Eso es obvio, eso sí, eso creo que sí lo entiendo. Pero aquí van a aparecer las dos leyes que básicamente fundamentan los procesos físico-químicos, que son las leyes de la termodinámica, ¿sí? La primera ley básicamente nos dice que la energía se transforma, ¿sí? La energía se transforma. Es la clásica como la materia, pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, la energía se transforma. No se crea ni se destruye tampoco, solo se transforma, ¿sí? Pasa a un estado diferente, ¿ok? Ahora, esa sería la primera ley. La segunda ley, ¿qué nos dice la segunda ley? Nos dice, la segunda ley de la termodinámica, que un sistema, ¿sí? Un sistema tiende al desorden, ¿sí? Tiende al desorden. Entonces vamos a colocar aquí un sistema, un sistema. Bueno, en general, pues, ¿no? La energía
la energía, vamos por acá. A ver. Ujú, aquí, ya, ya. A ver. La energía, la energía tiende al desorden. La energía tiende al desorden. Y ahora, ¿qué significa eso de que tienda al desorden? Ya hablamos que hay una de las variables termodinámicas que nos permite explicar esto del desorden, ¿sí o no? El desorden se mide a través de la entropía, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Mira, nuestro sistema, porque estamos hablando de biología, ¿sí? Pareciese que no, porque estamos hablando de un montón de conceptos químicos, pero incluso físicos. En este caso, nuestro sistema va a ser una célula. Nuestro sistema va a ser una célula. Este va a ser nuestro sistema. Y alrededor de la célula, bueno, van a haber una serie de, bueno, alrededores, ¿no? Ahora, lo que yo voy a analizar el día de hoy va a ser mi célula. Mi célula va a, en este caso, requerir de procesos energéticos para producir, en este caso, energía, ¿sí o no? Ahora, lo que va a suceder es que de afuera, de los alrededores, la célula va a absorber energía. La energía que está afuera es más energética, porque acá adentro, evidentemente, hay menos energía, por eso es que la célula lo está absorbiendo. Pero suena quizás, no, mira, ponte a pensar en esto. Si decimos que la célula absorbe energía y la célula gasta energía, en teoría, diríamos que la célula en algún momento se va a quedar sin energía, porque se acabó la energía en algún lado. Pero eso no sucede, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, dices, estoy cansado, estoy sin energía, no es que te has quedado sin energía, porque la energía se está moviendo constantemente, porque la energía no se crea ni se destruye, no se destruye tu energía. ¿Qué significa? La energía se ha desordenado. La energía en ese proceso, en esas reacciones que han ocurrido en tu cuerpo, se ha liberado, pero se ha liberado en forma de energía inútil. ¿Qué significa? Hay una energía que es útil, porque la definición de energía nos dice que es la capacidad, en este caso, de realizar trabajo, o sea, de desplazar un cuerpo, ¿sí? Entonces, si esa energía se acaba, entre comillas, se acaba, no estaría cumpliendo la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso no tendría sentido, pues. Entonces, lo que sucede cuando tú dices, me cansé, me quedé sin energía, es que la energía que tú usaste, ¿sí? Que tú usaste, no es que se acabó, es que se liberó. ¿Y en forma de qué? Se liberó en forma de energía inútil. ¿Y esa energía inútil qué es? Esa energía inútil es el calor. El calor es energía que no sirve para realizar trabajo. Y es por eso que yo acá al inicio te he mencionado la entalpía. La entalpía es básicamente, ¿se libera o no se libera? O se absorbe calor. ¿Y qué es el calor? El calor básicamente es energía que no sirve, energía que solamente mueve moléculas, que aumenta la temperatura, porque la temperatura también se define como energía cinética de partículas. Entonces, lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo aquí es que mi sistema va a buscar su estabilidad, ¿sí? Va a buscar su estabilidad. Mi sistema va a generar sus energías, todo eso, y se va a hacer más estable. Pero en ese proceso de más estabilidad, acuérdate de química, ¿qué te decía? Cuando algo era más estable, ¿qué significaba también que era? Era menos energético, ¿sí o no? Entonces, si es menos energético, significa de que la energía se ha ido a algún lado. La energía no se pierde. Esa energía que el sistema ha perdido, porque ha buscado su estabilidad, se ha ido a algún lado. ¿Y a dónde se ha ido? Se ha ido a los alrededores. Es por eso que esa energía que el sistema libera, la libera en forma de calor. Energía inútil, energía que solamente va a generar que las moléculas se muevan. Lo que tú, en este caso, sientes como el calentamiento de tu cuerpo cuando haces ejercicio, por ejemplo. Sientes que está así, un poco caliente, ¿no? En este caso sudando y demás. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, las reacciones que realiza tu cuerpo, liberan la energía que ya usaron en forma de calor. Es lo que tú sientes en tu cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con esa energía que se libera? Esa energía que se libera está desordenando. ¿Está desordenando qué? Ya no está desordenando al sistema, porque el sistema se está ordenando. El sistema lo que ha hecho es estabilizarse. Ha reducido su energía. Pero ahora, ¿qué se está volviendo más inestable? Se está volviendo más inestable el alrededor del sistema. Es por eso que es muy importante entender esta parte de aquí, que es, por así decirlo, la base de los procesos energéticos. Los procesos energéticos son reacciones químicas que hacen que las células se vuelvan más estables, ¿sí? Que en este caso puedan transferir su energía. Y para transferir la energía siempre van a ir de procesos que hay, en donde hay más energía, a procesos donde hay menos energía.
Y en el camino de pasar de procesos que hay mucha energía a donde hay menos energía, esa energía no se pierde, no se destruye, solamente se libera en forma de calor. Y acá están las dos leyes de la termodinámica diciéndonos eso. La energía en los procesos que vamos a ver el día de hoy se va a transformar, va a ir de lugares más energéticos a menos energéticos. Y en el proceso, esa energía se va a liberar en forma de calor, generando un desorden en los alrededores del sistema, que en este caso, para la biología, va a ser la célula. ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender hasta ahí. ¿Estás bien o no? O ya volaste. Ya, bien. Entonces, esta es la base. Esta es la base. En esto se basan los procesos bioenergéticos. Lo que vamos a buscar es la estabilidad de la célula, añadirle, en este sus nutrientes, sus glucosas, pero en el proceso vamos a perder energía a partir de las dos leyes de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora sí, una vez que hemos visto las leyes, ¿no? Las variables termodinámicas, que es un sistema y todo eso, vamos a pasar al primero de nuestros procesos biológicos el día de hoy, que va a ser justamente la fotosíntesis, ¿sí? Lo voy a colocar por aquí, acá. Ahí tenemos la fotosíntesis. Entonces, ya hicimos nuestra pequeña introducción, bastante densa, creo yo. Entonces, definiendo la fotosíntesis. La fotosíntesis va a ser el proceso mediante el cual la luz va a producir energía química, va a producir moléculas orgánicas. En este caso va a producir lo que es la glucosa, ¿sí? Te vuelvo a repetir. En este sistema, mira, ponte a razonar. Si este sistema constantemente está liberando energía inútil, eso nos podría poner a pensar de que en algún momento la energía se acaba, la energía que nos sirve para realizar trabajo, movimiento, si en algún momento se convierte en energía inútil, significa de que ya no va a quedar más energía que nos sirva para realizar los procesos metabólicos. Pero ¿sabes qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que tenemos una fuente natural que nos da energía constantemente, y es el sol. Todas las reacciones bioenergéticas provienen de la luz solar, porque todo empieza aquí con la fotosíntesis. La fotosíntesis, el proceso en el cual la luz genera moléculas orgánicas, va, en este caso, darle energía al universo. Y esa energía del universo básicamente va a generar que los alrededores se llenen de energía. Y esos alrededores que se llenan de energía van a terminar entrando al sistema. ¿Para qué? Para que el sistema pueda también regular la energía que encuentra alrededor, para que pueda usar la energía que sirve y liberar aquella energía que ya no sirve en forma de calor. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Cómo se alimentan entonces las plantas? Las plantas se alimentan de muchos tipos. De hecho, la vía que vamos a ver el día de hoy es la vía de la C3, ¿sí? La fotosíntesis C3. Existen un total de 3 vías, la C4 y las plantas CAM. ¿Sí? Para explicártelo así a grosso modo, la vía C4, ¿sí? La vía C4, si mal no me equivoco, es para plantas que se encuentran en el desierto, y la vía CAM es para plantas que se encuentran en ambientes tropicales. ¿Sí? Ahora, la que estudiamos, la que vas a estudiar a nivel pre, y la que suelen preguntar es la vía C3. Y la vía C4 y la vía CAM lo que hacen es usar algunas organelas extras de las células propias de la planta, tales como los peroxisomas y algunas células del mesófilo. Sí, pero pues aspectos, bueno, extra, ¿no? Que te puedo mencionar acerca de esos procesos fotosintéticos que no lo suelen mencionar tanto. Entonces vamos a más que todo al aspecto de la vía C3, ¿sí? La vía que vamos a estudiar el día de hoy y la que preguntan va a ser la vía C3. Entonces, ¿dónde ocurre el proceso de fotosíntesis? El proceso de fotosíntesis básicamente ocurre en las hojas, ¿sí? Las hojas tienen el lado de adelante, que es el haz, y el lado de atrás, que es el embés, ¿sí? Entonces, estas hojas van a tener adentro de sí, como puedes ver, mesófilo, que es básicamente tejido clorofiliano con un montón de clorofilas. Ahora, ¿las clorofilas dónde están? Las clorofilas se encuentran adentro de unas organelas que se llaman cloroplastos, ¿sí? Estos cloroplastos justamente son las organelas que ves aquí. Son como los órganos de la célula vegetal. En este caso, esos cloroplastos lo que van a tener son clorofilas de tipo A y de tipo B. Ahorita te explico la diferencia entre ambos. Ahora, la clorofila, ¿sí? Que se encuentra aquí, se encuentra en los tilacoides, ¿sí? No sé si lo puedo aumentar de tamaño. Ahí está, ¿no? La clorofila es una organela de tipo bimembranosa, tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, como puedes ver. El tilacoide es un disco,
¿sí? El tilacoide es un disco. El conjunto de tilacoides se llama grana, ¿sí? Y en este caso, aquel lugar donde se sostiene, en este caso la grana, se llama lamela, ¿sí? Lamela, no vayas a cambiar el lugar de la sílaba tónica. Entonces, eh, lo que está alrededor del tilacoide, ya en este caso vendría a ser el estroma, es como el jugo del cloroplasto. Jugo del cloroplasto. Es muy importante definir justamente eso porque en el tilacoide va a ocurrir una fase de la fotosíntesis y en el estroma va a ocurrir otra. ¿Y cómo veríamos nosotros al microscopio nuestra célula del en este caso de la planta? Mira, ahí está de tu color verdecito, perdón, los cloroplastos, ¿sí? Bien, entonces si te piden ubicación del proceso fotosintético, sería en la membrana del tilacoide, ¿sí? Del tilacoide del cloroplasto, y por si acaso. Entonces ahí tenemos primer dato muy importante. Ahora, antes de explicarte lo del cuantosoma y todo eso, me gustaría acá en la parte de abajo, hablarte un poco de lo que vendrían a ser las estructuras de la clorofila y demás, ¿sí? Bien, vamos a colocar aquí algunas cosas, por si acaso, ya. Los famosos pigmentos. Esto de aquí no me gusta. Pigmentos. ¿Qué es un pigmento? Un pigmento como definición, es una sustancia que es capaz de absorber luz, ¿sí? Sustancia, sustancia capaz de ¿absorber qué? Absorber luz, ¿sí? Eso es la definición de un pigmento. Ahora, ¿existen una serie de pigmentos? Sí, primero vamos a hablar de los carotenoides. Carotenoides. Los carotenoides, justamente como he colocado ahí a la hora de escribir su título de manera no intencional, son de color normalmente entre naranja y amarillo, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo aquí. Son entre amarillo y naranja. ¿Qué significa? De que ellos absorben longitudes de onda, o sea, luz de otro color que no sea el amarillo y el naranja, tipo el azul, el verde, ¿sí? ¿Cuáles en este caso no absorben? Justamente el amarillo y el naranja. Entonces tú dirás, ¿qué? No tiene sentido, dirás. ¿Por qué? Lo que sucede con un pigmento es que el pigmento lo que hace es absorber un montón de longitudes de onda y no absorber otras. En caso del carotenoide, no absorbe la longitud de onda del amarillo y del naranja. Bueno, ese a naranja le he colocado, ¿no? El naranja. Sí, del naranja. Entonces, como no absorbe ni del amarillo ni del naranja, lo que sucede cuando la luz llega al carotenoide es que rebota. ¿Y eso dónde rebota? Rebota en este caso hacia los ojos de quien lo ve, en este caso nosotros. Es por eso que nosotros reconocemos a los carotenoides de ese color, amarillo y naranja. ¿Cuál es la función de los carotenoides? Aparte del hecho de que también pueden, en este caso, recepcionar luz, su función principal, ¿sí? Se le llama la de fotoprotección, ¿sí? La de fotoprotección. Lo que sucede es que la luz es una onda electromagnética, es energía. Esa energía, así como es buena, también puede llegar a ser mala. Puede producir radicales libres en la membrana del tilacoide, produciendo en este caso estrés oxidativo, lo que puede generar sustancias que reaccionen con la membrana y la rompan. Entonces lo que hace básicamente el carotenoide es absorber y disipar la energía lumínica que no le sirve. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Absorbe y disipa energía dañina. Energía, energía dañina. Porque, o sea, pareciese, ¿no? Que es bastante sencillo. Bueno, sí, absorben luz y ya está, pero, o sea, recuerda que la luz sigue siendo una onda electromagnética que puede realizar bastantes daños, ¿no? Estos carotenoides no solamente se encuentran en la planta, también se encuentran en el ojo del ser humano, ¿sí? Protegiendo también. Como vemos un montón de luz y demás, nunca está de más. Y ahora vamos a hablar, pues, de la clorofila. Sí, el carotenoide principalmente es un hidrocarburo por si acaso, un compuesto carbonado. Entonces, ahí lo tenemos. La clorofila, sí, la clorofila, vamos a dibujar aquí brevemente la clorofila, es una estructura tal que así, ¿no? Tiene un anillito pirrol por aquí, algo tal que así, algo así, ahí. A ver, hasta así. Dame un momento. Y ya está. Aquí. Entonces yo voy a colocar algo tal que así. Ahí, el anillo pirrol de la, en este caso, molécula. NH por aquí. Ahí está. Entonces, un anillo pirrol es esto, por ejemplo.
Y aquí tengo, bueno, el anillo, otro anillo sería por acá. Doble enlace, ahí, ahí, aquí, aquí, y acá le coloco N nomás. Bueno, son 5 así. Entonces coloco un anillo por aquí, coloco un anillo por aquí, coloco un anillo por aquí, un anillo por aquí, ahí, y algo tal que así. Entonces, ahí, ahí, y ahí le coloco doble enlace. Nitrógeno, bueno, esta estructura más que todo es para más o menos tener una noción general de cómo es el anillo de clorofila. Ya, esto de aquí que estás viendo que acabo de dibujar así de manera básica, lo voy a volver a copiar para no hacer otra vez el dibujo, se le llama el anillo porfirínico, ¿sí? Esto de aquí es el anillo porfirínico. Esto de aquí se llama anillo de porfirina. Entonces, voy a colocar aquí ya. Anillo de porfirina. Porfirina. Ese anillo de porfirina de la clorofila está formado por 4 anillos pirrol. ¿Sí? Los anillos pirrol básicamente son una sustancia así, una sustancia de 5 lados, ¿sí? Que acá al medio tiene un nitrógeno y acá tiene 2 enlaces. ¿Sí? Entonces el nitrógeno está unido a un hidrógeno por acá. Esto de aquí se le llama anillo pirrol. Anillo pirrol. ¿Sí? Por si acaso. Hay cuatro anillos pirrol dentro de el anillo de porfirina que compone a la clorofila. Y adentro de esta clorofila, ¿qué está? Está el magnesio. Está el magnesio y está el magnesio. ¿Sí? Esta clorofila de aquí, en este caso, tiene dos partes. Su anillo de porfirina, que es básicamente su cabecita, y tiene lo que vendría a ser la cola fitol, que básicamente es una especie de cadena hidrocarbonada en la parte de aquí, ¿no? Entonces, acá, por acá. Aquí, en esta sección de aquí, empieza a bajar y ya, ahí, por ejemplo, aquí también. Y esas dos clorofilas son bastante parecidas unas de otras. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia radica aquí. En una clorofila va a estar aquí el metil y en la otra clorofila va a estar el grupo aldehído. La diferencia estructural va a generar que ambas absorban diferentes longitudes de luz y ambas van a tener un nombre diferente, ¿sí? Esta clorofila que estás viendo que tiene el grupo metil se le llama la clorofila A y esta que estás viendo aquí se le llama la clorofila B. Estructuralmente, ¿dónde está su diferencia? Como le estás viendo, está en esa diferencia del metil y el grupo aldehído. ¿Sí? La cola, te vuelvo a repetir, se llama cola fitol y ambos absorben diferentes longitudes de luz. ¿Sí? Ahora, lo que sucede es que como absorben diferentes longitudes de luz, ambas se van a ver de color diferente también. La clorofila de tipo A se ve de tipo azul verdoso. ¿Sí? Azul verdoso. Azul verdoso. Mientras que la clorofila B se ve de tipo amarillo verdoso. Amarillo verdoso. Amarillo, ay, amarillo verdoso. ¿Eso hace alguna diferencia? Sí, va a hacer alguna diferencia al momento de, por ejemplo, colocarlo en los famosos fotosistemas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los pigmentos principales del proceso fotosintético, los carotenoides, que es fotoprotección, y la clorofila de tipo A y la clorofila de tipo beta, que se van a encargar de absorber la luz solar. ¿Sí? Ahora, la fotosíntesis, ya hemos visto esos aspectos generales, como te estaba diciendo, ocurre en la membrana de en este caso, nuestro tilacoide. Y nos va a interesar ahora el estudio, en este caso, del cuantosoma. El cuantosoma vendría a ser justamente la región principal donde va a ocurrir la fotosíntesis, ¿sí? El cuantosoma se divide, en este caso, en una serie de proteínas enlazadas unas con otras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a lo que vendría a ser el fotosistema 1, al fotosistema 2, a la proteína Z, ¿sí? Proteína Z, en este caso la plastoquinona B, la feotinina, ¿no? Bueno, acá no está, no la feotina, la ATP sintasa, que es la más importante, y la NADP reductasa. Estas son las partes principales que tú debes acordarte de un cuantosoma, por si acaso. Ahora, el propio fotosistema también tiene sus propias partes, sí, pero creo que para, en este caso, motivos ¿no? de la pre no nos va a servir tanto, creo que ya te agregué bastantes datos con la introducción y todo eso. Entonces vamos a ir al punto, pues, ¿no? La fotosíntesis se divide en dos pasos muy importantes, la fase luminosa y la fase oscura, ¿no? La fase luminosa va, en este caso, a empezar con la fotoexcitación de la clorofila. Ya sabemos, en este caso, entonces, que nuestro fotosistema va a tener a la clorofila, ¿sí? Va a tener su clorofila en este caso. Va a tener, en este caso, un par de clorofilas, de hecho. Aquí en el núcleo tiene un par de clorofilas de tipo alfa, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la luz es va a llegar la luz desde el exterior, ¿no? Ahí está. Ahora, alrededor del propio fotosistema tiene receptores, ¿sí? El fotosistema, todo el fotosistema está recubierto de clorofilas.
¿sí? De clorofilas. Hay clorofilas, en este caso, adentro del fotosistema, que son las principales, que justamente son las que he dibujado aquí, pero no significa que sean las únicas, ¿sí? Entonces, la luz va a llegar, y en este caso va a generar un proceso de excitación electrónica. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que un electrón se va a excitar y va a empezar a moverse en el fotosistema, hasta llegar aquí, hasta llegar a estos dos clorofilas de acá. Estas clorofilas de acá lo que van a generar es el movimiento del electrón hacia el primer aceptor de electrones, que va a ser el aceptor 680 nm, que son los famosos 680 nanómetros que absorbe de luz ese fotosistema 1. Perdón, fotosistema número 2. ¿Sí? El fotosistema número 2 básicamente ¿no? Va a ganar dos electrones, va a ganar dos electrones. Ahora, en ese proceso que gana dos electrones, lo sigue, en este caso, moviendo. Los dos electrones se mueven. Se mueven a través, en este caso, de una serie de proteínas. Tienen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí se llama feofitina, ¿sí? Feofitina. Esta que se encuentra en la parte de aquí se llama la plastoquinona. La plastoquinona. La plastoquinona. Y esta que se encuentra por aquí se le llama el complejo citocromo. Ahora falta una más, ¿sí? Ahí falta una más que es la plastocianina, pero ya pues creo que te voy a llenar de un montón de términos que más que... Ahora, la función de estas proteínas es una, ¿sí? Es la de conducir el salto del electrón a través de, en este caso, la membrana del tilacoide. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón va a llegar hasta aquí, hasta el segundo fotosistema, ¿sí? En ese proceso de fotoexcitación. Ahora, mira, quiero que lo veas de esta manera. El electrón lo que ha hecho es pasar del fotosistema aquí. O sea que el fotosistema, ¿qué ha pasado? Ha perdido dos electrones en el proceso. El fotosistema se ha oxidado, porque ha perdido dos electrones, o sea que se queda cargado positivo. ¿Qué quiere decir eso? El primer paso consiste en fotoexcitar la clorofila. Ya lo hicimos. Hemos generado que un electrón que se encuentra en un orbital más energético se empiece a mover y se empiece a desplazar a través de la membrana del tilacoide. Ese proceso ha generado que el fotosistema 2 se oxide. Y este fotosistema 2 es uno de los, en este caso, agentes oxidantes, ¿no? Perdón. ¿Qué hice? Es uno de los agentes oxidantes más fuertes que existen, ¿sí? Este fotosistema 2 es uno de los agentes oxidantes biológicos más fuertes que existen porque tiene la capacidad de generar un proceso que se le conoce como el proceso de hidrólisis, o sea, va a romper el agua. Y es justamente el siguiente paso que vamos a tener aquí, ¿sí? Ese flujo de electrones, esa desestabilización del fotosistema 2, lo que va a generar es que una molécula de agua se acerque a lo que se le conoce como la proteína Z. Algunos le llaman proteína Z, pero hay mucho más que solamente eso. Aquí yo le voy a llamar proteína Z nomás. Lo que va a suceder es que dos moléculas de agua se van a acercar y se van a liberar 4 protones de hidrógeno más 4 electrones más una molécula de oxígeno. Eso es lo que va a suceder. Este proceso de aquí se le conoce como reacción de Hill también, por si acaso. Entonces, recapitulando, ¿qué sucedió? Excitaron a la clorofila. Los electrones se movieron, dos electrones se movieron. Los dos electrones se transportaron a través de la cadena, ¿no? de las proteínas que tenemos, ¿no? Feofitina, plastoquinona, complejo citocromo y la plastocianina, que no la dibujé, pero ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió? El fotosistema 2 se oxidó. Requiere ahora de dos electrones para volver a su estado natural. ¿Quién le va a dar esos dos electrones? Le va a dar el agua. El agua, como te puedes dar cuenta, solamente una molécula de agua, entonces es como en este caso partir a la mitad toda la ecuación, nos daría dos electrones, justamente los dos electrones que requiere el fotosistema. Pero ¿por qué yo le coloco dos moléculas de agua? Porque aquí se ve cómo es que en el proceso de la fotosíntesis se forma la famosa molécula de oxígeno. Pero la molécula de oxígeno no se forma como en este caso, un producto necesario, se forma como un desecho, ¿sí? Entonces, volviendo a repetir, tenemos la fotoexcitación de la clorofila y la fotólisis del agua, ¿sí? Esos son los dos procesos iniciales que vamos a tener en la fase luminosa. Ahora, después de eso, sigue el proceso de fotorreducción del NADP, ¿sí? La función principal de la fase luminosa va a ser producir NADPH, perdón, y también producir lo que se le llama el ATP. Esa es la primera parte de la fotosíntesis. Entonces, los dos electrones van a seguir saltando, ¿sí? Del fotosistema 2 y van a llegar hasta aquí. Esos dos electrones lo que van a hacer es a un NADP
a un NADP que se encuentra de tipo oxidado, le van a agregar 2 electrones y le van a agregar, en este caso, un protón de hidrógeno, ¿sí? Le van a agregar un protón de hidrógeno. Entonces, lo que va a suceder en este proceso de aquí es que se va a formar el famoso NADPH, NADPH, ¿sí? Entonces, ese proceso que estás viendo aquí, en donde el NADP está ganando electrones, ¿qué sucedía cuando alguien ganaba electrones? Cuando alguien ganaba electrones, decíamos que se reduce, y justamente eso es lo que está sucediendo. En el fotosistema 1, lo que sucede es la fotoreducción del NADP. Como te das cuenta, todos los procesos le dicen el proceso de foto, ¿no? Fotólisis, fotoexcitación, fotoreducción del NADP, ¿no? Pero todo ha venido desde aquí, ¿no? Desde la luz inicial que ingresó. Dependiente de la luz se le llama la fase. Entonces ya hemos producido nuestro NADP, pero como te puedes dar cuenta, mira, acá lo que habíamos hecho para producir una molécula de oxígeno es usar dos moléculas de agua. Entonces, 2 moléculas de agua han generado 4 electrones. Aquí yo tengo 2. Entonces voy a multiplicar a todo esto por 2. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso yo estoy formando ¿cuántos NADPH? Estoy formando 2 NADPH. ¿Sí? 2 NADPH. Entonces eso es lo que tengo hasta ahí. Eso es lo que tengo hasta ahí. Ahora, en el proceso del flujo de electrones, lo que ha sucedido es que se han ido, en este caso, han ido entrando protones de hidrógeno. Y justamente es lo que va a seguir en el siguiente paso, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Sí? A grosso modo, cuando vamos a colocarlo por acá, lo que ha sucedido en el proceso, por ejemplo, en este caso, transportar los electrones por aquí, ¿sí? De transportar los electrones por aquí, recuerda que transportamos 4 electrones. Esos 4 electrones, en este caso lo que han generado es que ingresen ahora 4 protones de hidrógeno. Los 4 protones de hidrógeno se han quedado aquí. Más los 4 protones de hidrógeno que se han formado de la molécula de agua, están generando aquí una gradiente, ¿sí? Una gradiente que se le conoce como la gradiente de protones de hidrógeno. Esta gradiente de aquí va a aumentar, ¿sí? Lo que sucede es que de ahí vamos a ver que se produce algo que se le conoce como la fotofosforilación de tipo cíclica, en donde vamos a ver cómo es que se producen también un ingreso de protones de hidrógeno. Pero hasta ahí. Tenemos en este caso 4 protones de hidrógeno que venían en este caso de las 2 moléculas de agua y 4 protones de hidrógeno que ingresaron por la gradiente. Lo que sucede entonces al final del proceso es que esos protones de hidrógeno, 4 protones de hidrógeno se liberan y me forman una molécula de ATP. Si yo tengo 4 protones de hidrógeno, significa que voy a generar aquí 2 moléculas de ATP, ¿no? Bueno, acá voy a generar otra molécula, ¿no? Para que no parezca que hay una más. Y esta última parte que estás viendo aquí es el proceso de fotofosforilación, ¿sí? El proceso de fotofosforilación. A ver, ¿qué dice? Volé, repeticular la formación del NADPH. Ah, ok, no hay problema. Ya, mira, lo que sucede aquí en el proceso de fotorreducción del NADP es que en el proceso, ¿no? De que los 2 electrones están fluyendo, llegan a esta proteína que se le llama el NADP reductasa. El NADP reductasa lo que va a hacer es al NADP agregarle 2 electrones y un protón de hidrógeno que se encuentra aquí adentro, ¿sí? En la zona intratilacoidal, ¿sí? De aquí va a agarrar un protón de hidrógeno, que hay bastantes. Y lo que va a generar es esta reacción que ves aquí. NADP más 2 electrones más un protón de hidrógeno me genera un NADPH. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque lo que ves aquí en la fotólisis del agua es que yo he usado 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua que han hecho, han generado 4 electrones. Estos 4 electrones, los 4 van a seguir andando por aquí. Entonces, estos 4 electrones deberían de estar acá también, porque en algún momento estos 4 electrones van a llegar acá al NADP reductasa. Por eso yo multiplico a todo por 2. Entonces, yo ya no produzco solamente un NADPH, sino produzco 2 NADPH. ¿Sí? ¿Estás pensando? Uy, ¿qué fue? Vamos a hacer entonces eso. Ya, entonces, mira, lo que sucede en este caso es que el flujo de electrones, y voy a dibujar aquí, creo que mis grafiquitos antiguos ya no me sirven tanto. Voy a dibujar aquí yo mismo a mano lo que vendría a ser los fotosistemas, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a dibujar el fotosistema 1 y vamos a explicar cada parte del proceso. Así, porque ya llegamos a la parte final de la fotofosforilación. Entonces, estas proteínas que están aquí, sí, tienen bastantes nombres y demás, como te digo, pero no son muy relevantes.
Más que todo su función, ¿cuál es? Es la de transportar, ¿no? Transportar electrones. Entonces, las más importantes son esas dos gigantes que estoy colocando y esta tercera de aquí, que es la TPase. Ah, bueno, y la NADP reductasa que lo voy a colocar por aquí. Y ya está. Bien, entonces esta lo voy a pintar de amarillito, ¿no? Esto de aquí lo voy a colocar de verde, sí, esto de aquí lo voy a colocar de verde, porque, bueno, son fotosistemas, ahí lo coloco de verde. Y vamos a explicar, ¿no? Ahora sí, desde cero, ¿no? De nuevo, el proceso fotosintético. No, recuerda, la luz llega, ¿sí? La luz llega. ¿Qué ha sucedido aquí? Dos electrones y dos electrones dentro de la clorofila, dentro de las clorofilas, porque alrededor hay un montón de clorofilas, se han excitado, ¿sí? Se han excitado. Y lo que han hecho es que de este fotosistema, que recuerda que es el 680, o sea, el famoso fotosistema 2, los dos electrones se empiecen a transportar. Sí, esa transportación de electrones básicamente termina por aquí. Dos electrones se están transportando por acá. Pero el fotosistema 2 se vuelve un agente oxidante muy fuerte. Ya hemos pasado, mira, este proceso de aquí es el primer paso, el proceso de fotoexcitación. Fotoexcitación. Ahí está. Hemos excitado la clorofila porque le hemos agregado luz. Ahora, esta clorofila necesita estabilizarse y para eso, ¿qué va a hacer? Va a agarrar dos moléculas de agua y lo que va a hacer es romperlas. Perdón, claro, las dos, ¿no? Las va a romper a través de una proteína que yo le voy a llamar la PZ, ¿sí? La proteína Z. Entonces, esa proteína Z, que bueno, lo saqué de un libro de Pre, en realidad son muchas más proteínas que solamente una proteína Z, pero la reacción que va a ocurrir es la siguiente. El agua se va a descomponer en 4 protones de hidrógeno más 4 electrones más una molécula de oxígeno, ¿sí? Pero eso, como te puedes dar cuenta, es con dos moléculas de agua. Y aquí te estoy diciendo que el fotosistema ha perdido 2 electrones. Lo que va a suceder, ¿sí? Ahora, a partir de ahora en adelante, ya no vamos a tratar esto como si fuesen 2 electrones. Vamos a tratarlo de frente, como si fuesen 4 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, estos 4 electrones que encuentro aquí van a ingresar al fotosistema y van a empezar a transportarse, ¿sí? Van a empezar a transportarse. ¿Por qué hago ese cambio de 2 a 4? Porque como puedes ver, este oxígeno molecular solamente se puede formar entero cuando son 2 moléculas de agua, por una especie de estequiometría incluso, ¿no? Si quisiera balancear yo la ecuación, solamente podría multiplicando esto por 2, porque si no sale un medio de oxígeno, lo cual pues mucho sentido no hace. Entonces por eso es que yo decido usar esta manera. Entonces, esos 4 electrones que están fluyendo, vamos a hablar como que esos 4 electrones en conjunto fluyen, no es que los 4 electrones en conjunto fluyen por si acaso, sino que van de 2 en 2, pero ahora vamos a tomarlo como un total. Como 4 electrones fluyen, a través de la membrana ingresan 4 protones de hidrógeno y se quedan acá adentro. 4 protones se quedan acá adentro. En el proceso, 4 electrones llegan al segundo fotosistema, o sea, el fotosistema 1. 700 nanómetros, ¿no? La longitud de onda que absorbe el fotosistema 1. Ahora, en este fotosistema 1, ¿qué va a suceder? Los 4 electrones se van a transportar aquí, al NADP reductasa. Entonces, ¿qué van a generar aquí? Van a generar la siguiente reacción. 2 NADP oxidados más 4 electrones más 2 protones de hidrógeno me van a formar, en este caso, 2 moléculas de NADPH. Porque como te puedes dar cuenta, yo lo que he hecho en este caso es acomodarlo todos los 4 electrones ¿de dónde? De la molécula de agua. Si yo esto lo dividiese entre 2, ya no serían 4 electrones, serían 2 electrones, serían 2 protones de hidrógeno y sería solamente una molécula de NADPH. Pero yo cuando realizo el proceso de la fotosíntesis, siempre trabajo con 2 moléculas de agua, por si acaso, ¿sí? Son 2 moléculas de agua, me van a dar en este caso 2 NADPH. Ahora, una vez que vemos cómo ha ocurrido ese proceso de ahí, estos protones de hidrógeno, este protón que ves aquí, estos 4 protones con estos otros 4 protones, lo que generan es una gradiente de protones. Y aquí es donde ingresa la última proteína, la ATP sintasa. Esa ATP sintasa lo que va a hacer es liberar esos protones. Por cada 4 protones de hidrógeno me va a dar una molécula de ATP. Y como yo tengo, en este caso, un total de 8 protones, hasta ahí yo tengo 2 moléculas de ATP, ¿no? Una molécula de ATP por aquí y otra molécula de ATP por ahí.
Esa última parte de ahí se le llama el proceso de fotofosforilación. Hemos pasado por los cuatro procesos de la fase luminosa. La fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, que la ves por acá, en este caso el proceso de fotorreducción del NADP, y el último paso que es el proceso de la fotofosforilación. Son los cuatro pasos más importantes de la fotosíntesis. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bien. Entonces, pero lo que sucede es que en la fase luminosa no se producen en este caso solamente 2 ATP, se producen 2 NADPH y 3 ATP. Entonces, ¿de dónde viene ese ATP extra? Ese ATP extra proviene de una fotofosforilación que se le llama la fosforilación de tipo cíclica. Y lo voy a colocar por aquí. Existen dos tipos de fosforilación. La fosforilación de tipo acíclica, que es la que acabamos de ver ahora, y la fosforilación de tipo cíclica. Lo que sucede básicamente es que los electrones, en vez de llegar a la NADP reductasa, se dan una vuelta, un 360, y regresan. ¿Sí? Y regresan. Entonces, como regresan, es como que los 4 electrones regresaron. Y como vuelven a dar la vuelta, ingresan otros 4 protones. Ingresan otros 4 protones de hidrógeno. Entonces, estos 4 protones de hidrógeno que han ingresado aquí van a ser justamente los que se van a liberar y nos van a formar ese ATP extra que está ahí. ¿Qué significa? Significa que cuando hablamos de fosforilación de tipo cíclica, ¿sí? Fosforilación de tipo cíclica, esta fosforilación de tipo cíclica no depende necesariamente de la luz. Bueno, no, perdón, sí depende de la luz. Lo que sucede es que la luz lo que va a hacer es excitar ahora este fotosistema de aquí, ¿sí? La luz ahora va a fotoexcitar a este de aquí. Y va a generar ahora su desvío también. Ah, bueno, eso no tiene mucho que ver. Pero el proceso de fosforilación cíclica consiste en eso. Ahora los electrones van a estar girando acá y van a producir una gradiente que va a hacer que se ingrese ese ATP extra que necesitábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que por fosforilación de tipo acíclica, ¿sí? Por fotofosforilación de tipo acíclica se producen 2 moléculas de ATP, pero por fotofosforilación de tipo cíclica solamente producimos una. ¿Sí? La fosforilación de tipo cíclica solamente ocurre con un fotosistema, el fotosistema 1, mientras que la fosforilación de tipo acíclica sucede con los dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Entonces, en total, al final de la reacción, al final de la fase luminosa, ¿no? de fase luminosa, ¿qué hemos obtenido? Mira, las reacciones importantes que hemos tenido son las siguientes. La primera reacción que vimos fueron las 2 moléculas de agua, mira. Las 2 moléculas de agua lo que generaron fueron, en este caso, 4 protones de hidrógeno más 4 electrones, más en este caso, una molécula de oxígeno. ¿Qué sucedieron con estos 4 electrones? Esos 4 electrones se unieron con, en este caso, 2 protones de hidrógeno más 2 moléculas de NADP positivo, y eso me va a dar, en este caso, 2 moléculas de NADPH. ¿Sí? ¿Qué sucedió también? Sucedió en este caso que los 4 protones iniciales del agua, ¿sí? Más los otros 4 protones que ingresaron por el flujo de electrones, ¿no? Que te estaba comentando, generados por la vía de tipo acíclica, más otros 4 protones que se van a generar debido al flujo de electrones por la vía cíclica, lo que me van a generar van a ser un total de 3 moléculas de ATP, ¿no? ¿Esto por qué? Por la famosa ATP sintetasa, ¿no? Que sintetiza básicamente ATP, ¿sí? Eso es lo que va a suceder aquí. Entonces, esas son las reacciones principales que vamos a tener. La reacción de fotólisis, ¿no? Que la estamos viendo que es la primera, vamos a colocarlo por aquí, esta que es la fotólisis, esta reacción de aquí que es la fotorreducción, fotorreducción, ahí, y la última que vendría a ser la fosforilación, o fotofosforilación, ¿no? Fotofosforilación. Ahí está. Entonces, en la fase luminosa, como productos finales y como productos objetivo, de hecho se produce NADPH y se produce también 3 ATP. Aparte, como desecho, hemos visto que se produce la molécula de oxígeno, ¿no? La molécula de oxígeno se produce como desecho. Y eso es lo que se libera en este caso en las plantas. Esa es la primera parte de la fotosíntesis. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Recuerda, se forman 8 protones por vía acíclica y 4 por vía cíclica. Ahora,
¿Qué sucede? Sucede básicamente que estos tres ATP y esos dos NADPH van a ingresar ahora a la siguiente fase. Y a la siguiente fase, que va a ser la fase de la, en este caso, fase oscura. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en la teoría, básicamente está la aclaración, ¿no?, que te había colocado yo de la multiplicación de las moléculas de agua. ¿Cuánto se produce por oxígeno generado? Por oxígeno generado se producen 3 ATP y 2 NADH. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 2 moléculas de agua que ingresen al proceso de la fase luminosa, se producen, en este caso, 3 ATP y 2 NADH. ¿Sí? Entonces ten en cuenta eso porque a veces te piden hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos eso. Bien, la fase oscura, sí, la fase oscura, a diferencia de la fase luminosa que ocurre en la membrana del tilacoide, o sea, en el tilacoide del cloroplasto, va a ocurrir en el estroma. ¿Sí? En el estroma, que es el juguito que te había comentado. En el cloroplasto va a abundar un azúcar, que es la pentosa ribulosa fosfato. ¿Sí? Esta pentosa ribulosa fosfato que ves aquí. Ahora, esa pentosa ribulosa fosfato lo que va a hacer es fosforilarse, ¿sí? Porque va a buscar ser un poquito más reactiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo logra eso? Logra eso gastando una molécula de ATP, justamente una de las 3 moléculas de ATP que encontrábamos al inicio, ¿no? Entonces, lo que va a suceder en este proceso es que se va, ¿no?, una molécula de ATP convertir en una molécula de ADP. Y el grupo fosfato que tenía el ATP, ¿a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar a uno de los dos extremos, ¿no? Formando lo que se le conoce como la ribulosa bifosfato, ¿no? Ahora, esta ribulosa bifosfato va a reaccionar con la proteína más abundante de la naturaleza. ¿Cuál es la proteína más abundante de la naturaleza? Es la famosa enzima rubisco, ¿sí? La famosa enzima rubisco, la famosa ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, que va a generar básicamente que una molécula de CO2 ingrese a esta molécula de aquí, generando una exosa intermediaria. Entonces, esta parte que ves como la parte inicial, justamente es el inicio, ¿no?, del ciclo de Calvin-Benson-Brachman, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos, es en este caso el inicio de la fase oscura, ¿ya? Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos, como te vuelvo a repetir, aquí, con la ribulosa fosfato. ¿Qué sucedió? La ribulosa fosfato se convirtió a ribulosa 1,5 bifosfato, gastando una molécula de ATP. Ya gastamos una de las 3. ¿Qué más sucede? Sucede que la rubisco, ¿no?, la enzima, va, en este caso, cumplir la función de fijar una molécula de CO2 a la molécula, generando la exosa intermediaria. Esta exosa intermediaria se va a disociar, se va a romper en dos pequeñas, en este caso, pequeñas sustancias, pequeños compuestos llamados 3-fosfoglicerato. ¿Por qué se llama así? Porque el fósforo, el grupo fosfato, se encuentra en el carbono 3. ¿Sí? Ahora, este 3-fosfoglicerato necesita pasar por un proceso en donde aumente su energía para seguir reaccionando. Ese proceso lo va a hacer gastando una molécula de ATP por cada fosfoglicerato. Como son 2, se van a gastar 2 moléculas de ATP, como puedes ver ahí en la pantalla, ¿no? Se gastan 2 moléculas de ATP. Y ya hemos gastado las 3 moléculas de ATP que habíamos ganado en la fase luminosa, por ejemplo. Entonces, hemos formado ahora una sustancia que se llama 1,3 bifosfoglicerato. Este 1,3 bifosfoglicerato va a pasar ahora por un proceso inverso, ¿sí? Ahora, de lo que tenía 2, va a pasar ahora a tener 1. Y en el proceso va a cambiar su estructura de un grupo oxalato a un grupo aldehído, ¿no? Por eso se va justamente a llamar ahora de bifosfoglicerato a fosfogliceraldehído, ¿sí? Eso, bueno, hablando desde el aspecto químico, pues, ¿no? Pero viéndolo así en la imagen, lo que va a suceder es que 1,3 bifosfoglicerato, cada una de las moléculas va a ganar un NADPH y va a perder un fósforo, ¿sí? Y en ese proceso ya nos estamos gastando los dos bueno, este NADH no es NADH, es NADPH. Nos vamos a gastar los dos NADPH que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 3-fosfogliceraldehído. De estos 3-fosfogliceraldehído que obtenemos, una parte va a ir a parar a recomponer la ribulosa fosfato y la otra parte va a ir a formar lo que vendría a ser la molécula de glucosa, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, son 6 átomos, la ribulosa son 5, entonces va a sobrarme un carbono. ¿Qué significa? Que para que yo forme una molécula de glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, este ciclo que estás viendo aquí se tiene que repetir una cantidad de 6 veces, y es justamente lo que propone Calvin Benson Brachman, ¿sí? Lo que proponen esos 3 personajes básicamente es que este proceso tiene que repetirse, tiene que dar la vuelta 6 veces
para, en este caso, poder en este caso, producir una molécula de glucosa. Ese es el objetivo de la fase oscura, usar todo lo que se obtuvo en la fase luminosa para obtener una molécula de glucosa. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bien, entonces eso es lo que tenemos en este caso como, ¿no? Como objetivo en el proceso de la fotosíntesis. Ahora, la glucosa que se forma dentro de la célula vegetal va a ir a parar a diferentes regiones y va a tener diferentes destinos. Va a tener como destino diferentes organelos. Cuando va a la mitocondria va a ir a pasar el proceso de respiración celular, o sea, va a convertir la glucosa en ATP. Cuando va al amiloplasto va a convertir en este caso toda la glucosa en almidón. Y cuando va al aparato de Golgi va a ir a producir celulosa, o sea, la pared celular de la propia célula vegetal. Entonces, de acuerdo a dónde se vaya esa glucosa, va a tener una función. Y acá finalmente vamos a tener el balance de la fotosíntesis. Este balance de la fotosíntesis, volviendo a nuestras variables ¿no? termodinámicas que vimos al inicio de la clase, vamos a decir que va a ser una reacción de tipo exergónica. ¿Por qué exergónica? Porque en este caso ha ocurrido de manera espontánea. ¿Sí? Ha ocurrido de manera espontánea. Entonces, es lo que tenemos ahí en caso de la fotosíntesis. Bien, y ya está, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Al siguiente proceso bioenergético, porque creo que ya preguntas no nos va a alcanzar mucho. ¿Qué va a ser el proceso de respiración celular? Bueno, ahora, ¿no? Cuando hablamos de respiración celular, hablamos de, obviamente, el proceso en donde el oxígeno va a encargarse de producir energía, un proceso que requiere de oxígeno, una vía de tipo aeróbica. Ahora, para eso, ya no vamos a usar el cloroplasto, sino se va a usar en este caso a la mitocondria. En este caso, el centro en donde nos vamos a centrar, en lo que vamos a estudiar ahorita va a ser la mitocondria y las partes de la mitocondria. La mitocondria también, como el cloroplasto, es una organela de tipo bimembranosa. Bimembranosa. ¿Sí? Cada una de sus membranas cumple una función. La membrana interna va a ser aquella donde va a ocurrir la actividad celular, va a ocurrir el proceso de producción de ATP, mientras que en la membrana externa lo que va a ocurrir básicamente es el proceso de degradación de ácidos grasos, que se le conoce como un proceso de beta-oxidación. Básicamente es un proceso energético donde se convierten los lípidos a energía. ¿Sí? Y la membrana interna va a ocurrir el proceso de producción de ATP a partir de la cadena transportadora de electrones que vamos a estudiar más adelante. Ahora, en la matriz omitosol va a ocurrir el proceso, ¿sí? El proceso del ciclo de Krebs, o el proceso del ácido cítrico también se le llama. Entonces, eso no hay que tener bastante en cuenta, hay que tener bastante en cuenta esos pequeños datos, ¿no? En la membrana externa vamos a tener en este caso la beta-oxidación, en la membrana interna vamos a tener la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa, y en la matriz mitocondrial o mitosol vamos a tener el ciclo de Krebs. Entonces, muy importante esas regiones donde ocurren esos procesos. Bien, entonces vamos a empezar con en este caso el proceso de respiración celular, y el proceso de respiración celular inicia con el proceso de glucólisis. ¿Sí? El proceso de glucólisis básicamente consiste en el proceso de destrucción de la glucosa. ¿Sí? Por una glucosa, lisis, ruptura. ¿Qué se hace? Se rompe la glucosa y a partir de la glucosa lo que se obtiene en este caso son dos moléculas de piruvato. ¿Sí? Ahora, la glucólisis es un proceso de más de 10 pasos. Bueno, 10 creo, ¿no? 10 pasos. Tienen un montón de enzimas en el proceso y todo eso. Pero vamos a hacerlo muy por encima, ¿no? Con tres reacciones muy importantes, reacciones base, que básicamente va a ser, por ejemplo, la primera, que es la activación de la glucosa, o sea, activar la glucosa con grupos fosfatados. El fósforo recuerda que es muy energético. Entonces, vamos a agregarle 2 ATPs, o sea que en el proceso de la glucólisis se pierden 2 ATPs, y en ese proceso de perder 2 moléculas de ATP, lo que generamos es una molécula bifosfato. Esa molécula bifosfato se va a romper, ¿sí? Se va a romper. Se va a romper en 2-gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Esta famosa G3P. ¿Sí? Este G3P se convierte en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y eso, finalmente, bueno, finalmente no, pasa por unos procesos, ¿no? Pero en ese procedimiento va a ir gastando un NAT oxidado y lo va, en este caso, reducir, ¿sí? A un NAT H, y va en este caso convertir 4 ADPs a 4 ATPs. Como te puedes dar cuenta, en una parte del proceso de la glucólisis se pierde ATP y en la otra parte se gana. Entonces, si nosotros ganamos 4 ATPs, pero hemos perdido 2,
la ganancia neta de ATPs en el proceso de glucólisis es de 2 ATPs. Y bueno, ganamos en este caso 2 NADH. Este proceso es el inicio de la glucólisis, perdón, de la respiración celular, en una fase que se le llama la fase citosólica, o sea, que ocurre en el citoplasma, en el citosol de la célula. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí 2 ATP neto como ganancia y vamos a tener también 2 NADH. Esa es la ganancia que vamos a tener en la vía de Emheden-Meyerhof o la vía glucólisis, ¿sí? Y ahí vamos a tener nuestras dos moléculas de piruvato, pues, ¿no? Entonces, ¿ves? La glucosa tiene 6 carbonos, las moléculas de piruvato cada una tiene 3 y 3. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos bien? Esa parte, bueno, de aquí, ¿no? Que hay muchas reacciones, que el NAD se convierte a NADH, como te digo, son muchas reacciones acá, ahí son demasiadas. Entonces, no, acá básicamente se resume todo, pues, ¿no? De 4 ADP a 4 ATP y de 2 NAD a 2 NADH. Ahí ya estamos obteniendo 2 ATP neto, porque se pierden 2, se ganan 4. Ya está. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? Ahora, la siguiente fase constituye la fase mitocondrial, pero para entrar a la fase mitocondrial, nosotros requeriríamos de que el piruvato ingrese a la mitocondria, ¿sí o no? Pero ese piruvato no puede ingresar así solo a la mitocondria, ¿sí? La mitocondria no permite que el piruvato ingrese así como así. Necesita, en este caso, de una coenzima, la famosa coenzima A. Lo que va a suceder es un proceso conocido como el proceso de descarboxilación del piruvato, donde el piruvato va a perder una molécula de CO2. Mira, y acá incluso hay una parte que nos permite explicar más o menos por qué es que cuando nosotros respiramos, porque a fin de cuentas es el proceso de respiración celular, cuando nosotros respiramos liberamos CO2. Esto es lo que se libera cuando en este caso, descarboxila el piruvato. Se le añade la coenzima y se convierte en una sustancia conocida como la acetilcoenzima A. Este proceso que estás viendo aquí, que es el proceso de descarboxilación del piruvato, requiere de una molécula de NAD por cada piruvato. Pero recuerda que no es solamente uno, son dos. O sea que se requieren dos moléculas de NAD y se requiere, en este caso, la formación de dos NADH. Ahora, esta formación del acetil-CoA recién va a ser aquel que va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? Recién va a ser aquel que va a ingresar al ciclo de Krebs. Ahora, vamos a, bueno, acá yo les he colocado de manera más explícita cómo es ese proceso de descarboxilación, ¿no? La formación del acetil-CoA o descarboxilación del piruvato. Esta es la molécula de piruvato, como te puedes dar cuenta, es una molécula de carboxilato, no tiene un grupo carboxilo ahí arriba, y lo que va a suceder es que a través de una enzima conocida como la piruvato deshidrogenasa, en este caso, va a deshidrogenar, básicamente al piruvato lo va a deshidrogenar, y le va a añadir este de aquí, que se le llama la famosa coenzima A, ¿no? Este grupo sulfurado que es la coenzima A. Y en el proceso lo que va a suceder es que un NAD va a reducirse, se va a ganar un NADH, ¿sí? Se va a ganar un NADH. Entonces, en este proceso se libera una molécula de CO2 y mira, de lo que aquí habían en este caso, ¿no? 3 carbonos, ahora acá hay 2, no se ha descarboxilado la molécula. Y donde había en este caso este grupo carboxilado, ya no hay un grupo carboxilado, sino está el grupo acetil-CoA, ¿no? Ahora, ¿el grupo acetilo cuál es? Mira, el grupo acetilo justamente es lo que se encuentra aquí abajo. Esto de aquí es el grupo acetilo. Y el cofactor A es lo que encontramos de color morado. Por eso es que la sustancia se llama acetil-CoA. Es el grupo acetilo, ¿no? COCH3 y el cofactor A unidos, ¿no? Esos dos me dan el acetil-CoA. Ahora, este acetil-CoA recién puede ingresar a la mitocondria, recién puede ingresar al mitosol. Recuerda que en el mitosol, como te había mencionado anteriormente, en el mitosol va a ocurrir el proceso del ciclo de Krebs, el proceso del ciclo de Krebs. Entonces, una vez que conseguimos el acetil-CoA, ya podemos empezar el ciclo de Krebs, ¿sí? No sé si hasta ahí me estoy dejando entender. ¿Estás bien hasta ahí? No, pequeña pausa, a ver. ¿Hay alguna consulta?
Está bien. Bien, entonces, así como se puede obtener a través del proceso de glucólisis, ¿sí? Así como se puede obtener a través del proceso de glucólisis, también se puede obtener mediante otras vías. Ahora, ¿cuáles son las otras vías para obtener el acetil-CoA? Las otras vías para obtener el acetil-CoA, aparte de la glucosa, perdón, que ya lo hemos visto acá, también lo podemos obtener a través de las proteínas, por el proceso de desaminación. ¿Sí? Las proteínas, los aminoácidos, también pueden producir acetil-CoA, o sea, energía. Y los ácidos grasos también, el proceso de beta-oxidación. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Es cuando te dicen que hagas ejercicio, la beta-oxidación puede ocurrir cuando haces ejercicio intenso por bastante tiempo, por bastante tiempo prolongado. ¿Sí? Una vez que acabas tus reservas de glucosa, empieza el proceso de beta-oxidación. Esa es la razón por la que se empieza a usar la energía que ya no tienes, ¿no? De glucosa para, en este caso, romper lípidos de la grasa de tu cuerpo para producir energía. Ahora, algo que también puede suceder es que, por ejemplo, si tú dices, bueno, quiero hacer dieta, ¿no? No como nada, y entonces de esa manera, pues ya no, en este caso, me voy a bajar también la beta-oxidación, ¿no? En este caso, voy a empezar a descomponer ácidos grasos. Eso va a suceder, sí, pero aparte de ese proceso de beta-oxidación que va a ocurrir de ácidos grasos, también va a ocurrir el proceso de desaminación. O sea que tus proteínas, las proteínas de tus músculos, las proteínas de tus piernas, van a estar en este caso vinculadas, van a empezar a descomponerse y eso te va a quitar masa muscular. Entonces ese proceso de que no como nada, entonces voy a bajar de peso es de doble filo. Así vas a bajar de peso, pero aparte de perder grasa, también vas a perder proteínas. Por ende vas a estar más débil. Entonces es por eso que se debe llevar una dieta balanceada, pues, en aspectos de glucosa, lípidos y proteínas, ¿no? Porque esos tres pueden producir energía, sí, pero lo primordial, lo esencial sería que tanto glucosa como ácidos grasos produzcan este proceso, pues, ¿no? No creo que quieras perder proteína. Las proteínas son lo más importante. Bien, entonces vamos a pasar al ciclo más grande, al ciclo de Krebs. Sí, al ciclo de Krebs. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto la glucólisis, ya hemos visto en este caso el proceso de descarboxilación del piruvato, y ahora estamos en el proceso de el ciclo de Krebs, ese proceso cíclico que estás viendo, ¿no? Donde se empiezan a producir NADH, producir ATP y demás, ¿no? Entonces, volviendo a hacer la recapitulación, tenemos dos fases. Las fases que ocurren en el citosol, que solamente es una, la glucólisis, donde se producen dos NADH y dos ATP. Ahora, la fase mitocondrial inicia con la formación del acetil-CoA, ¿sí? Que requiere de la formación de dos NADH, entonces hasta ahí también llevamos dos NADH. ¿Y qué más? Bueno, liberamos CO2, ¿no? Y hemos formado el acetil-CoA. Y una vez que hemos formado el acetil-CoA, ¿qué hacemos? El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Ahora, como te puedes dar cuenta, este ciclo tiene bastantes pasos. O sea, no es necesario que te aprendas todo, ¿sí? Lo único necesario que te debes de aprender, básicamente, vendrían a ser cuáles son los productos, ¿no? Como te puedes dar cuenta, lo que sucede es que el acetil-CoA ingresa con agua y en el proceso se libera el cofactor A, y este acetil-CoA lo que va a hacer es juntarse con el oxalacetato y formar la molécula de citrato. Es por eso que al proceso este de acá del ciclo de Krebs también se le llama el proceso del ácido cítrico, ¿sí? Porque básicamente es el citrato. El acitrato vendría a ser el ácido cítrico. Este citrato va a pasar por un proceso de isomerización, ¿sí? Se va a convertir en isocitrato. Este isocitrato va a pasar por un proceso de mutación y se va a llamar alfa-cetoglutarato, y en el proceso va a formar un NADH. Ahora, en ese proceso de formar el NADH, va a seguir, en este caso, mutando. Y va a pasar de ser, en este caso, alfa-cetoglutarato, perder una molécula de carbono y pasar a ser succinato. En este proceso, que son más pasos, no solamente de aquí para aquí, lo que sucede es que se forma un NADH y una molécula de ATP. ¿Sí? Se forma un NADH y una molécula de ATP. Una vez que llegamos al succinato, va ahora, en vez de NADH, formarse el FATH2, de succinato a fumarato. Y bueno, finalmente el fumarato va a pasar a malato, y el malato, para regenerar el oxalacetato, va a formar el NADH. Yo sé que son muchas proteínas, perdón, muchas moléculas, ¿sí? Pero lo esencial no va a ser que te acuerdes todo esto, pues no es mucho. Lo esencial va a ser que te tienes que acordar cuánto es que se forma de NADH, de FADH y de ATP.
por cada piruvato que ingresa. Bueno, por cada acetil-CoA. Por cada acetil-CoA que ingresa, se forma 1, 2 y 3 NADH. Entonces yo he formado 3 NADH y he formado un total de una molécula de FADH2 y he formado una molécula de ATP. Eso ha sido por un piruvato, pero yo no tengo solamente un piruvato, porque pues en este caso recuerda que el piruvato, ¿de dónde se proviene? El piruvato proviene de la glucosa, y la glucosa tiene 6, el piruvato es solamente 3. Entonces todo esto lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Por 2. Entonces se van a producir 6 NADH, 2 FADH2 y 2 moléculas de ATP en el ciclo de Krebs. Entonces, después de este proceso de aquí, ¿sí? Después de ese proceso de aquí, hay que hacer el balance de reacciones, ¿sí? Hay que hacer el balance de reacciones así para poder entender más o menos cuánto se ha formado de cada uno. Mira, hemos visto que en el proceso de glucólisis, ¿qué se formó? En el proceso de glucólisis se formaron 2 moléculas de piruvato, 2 NADH2 y 2 ATP netos, ¿no? Eso es lo que vimos que se formaba en el citosol. Cuando esto ingresaba a la mitocondria, ¿sí? Sucedía el proceso de descarboxilación del piruvato. O sea que el piruvato se convertía en 2 moléculas de acetil-CoA, en 2 moléculas de NADH. Este de NADH2 está mal, no es esto, sí. Eso no va. Ya. En 2 moléculas de CO2, porque recuerda que son 2 piruvato, y esto cuando ingresa al ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA se produce ¿qué? Se producen 3 NADH, 2 CO2, un FATH y un GTP o ATP, que es lo mismo. Ahora, un acetil-CoA, el otro lado también produce lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. En total, en el ciclo de Krebs para una molécula de glucosa, se producen entonces 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs y 4 moléculas de CO2. ¿Sí? Muy importante también es saber dónde ocurren. Recuerda que la glucólisis es la única reacción química que ocurre fuera de la mitocondria. De ahí todo ocurre adentro, ¿sí? En el mitosol, el ciclo de Krebs en especial. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con el balance en este caso, de la reacción? Bien, pero este proceso, ¿no? Como te comento, es un proceso en el que la glucosa forma ATP. Y hasta ahí yo veo que, bueno, se ha formado, ¿no? 2 ATPs, más otros 2 ATPs, se han formado hasta ahí 4 ATPs, así sin hacer nada más. 4 ATPs, de ahí se ha formado un montón de NADH, FADH2, CO2. Bueno, el CO2 se va a liberar, ¿no? En forma de tu respiración normal. Pero el NADH, el FADH2, ¿qué va a suceder con ellos? Ese FADH y ese NADH2 justamente tienen que ver mucho con lo que te estaba explicando al inicio de la clase. Ahora volviendo, otra vez recopilando lo que habíamos hablado al inicio, las leyes de la termodinámica y todo eso. ¿Qué sucedía ahí? Ahí lo que sucedía básicamente, lo que está sucediendo de hecho, es que la glucosa es una molécula muy energética, ¿sí? Y esta glucosa que tiene mucha energía, no, el sistema, en este caso la célula, lo va a absorber para producir más energía para poder realizar los procesos que necesita tener la propia célula. Entonces, como la glucosa es muy energética, va a ir dividiendo poco a poco su energía en moléculas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas que van a tener cada uno una cajita de energía, como una cajita de chocolates. Cada uno va a tener un chocolate, un chocolate, un chocolate. Una energía, una energía, una energía. ¿Para qué? Pues imagínate, pues, ¿no? Tú tienes una caja de un montón de chocolates. O sea, te comes todo, te empachas, ¿no? O sea, no hace bien comerse todo de porrazo. Lo mismo es con la célula, no le hace bien, en este caso, consumirse toda la glucosa, toda la energía de frente. Entonces, ¿qué hace? Divide por paquetes de energía, y poco a poco, en las reacciones que te das cuenta que son un montón de pasos, se va liberando la energía en forma de calor, se va liberando la energía en forma de calor, se va liberando la energía en forma de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa va perdiendo energía, va perdiendo energía, va perdiendo energía, hasta volverse, en este caso, en la molécula de ATP. Que incluso así, la molécula de ATP sigue siendo una molécula que conserva mucha energía, ¿no? Incluso así. Entonces, para que te des cuenta lo energético que es la molécula de glucosa para llegar a producir este tipo de cambios. ¿Y cómo se transfiere la energía en estos procesos de aquí? La energía tiene dos maneras de transferirse.
se transfiere a través de la luz, como lo vimos en el caso de la fotosíntesis. Todo el proceso fotosintético dependía de la luz, bueno, a excepción de la fase oscura, ¿no? Pero básicamente la fase oscura no ocurre si no ocurre la fase luminosa. Entonces, pues depende de la luz también hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la fase luminosa, te das cuenta que toda la energía, ¿de dónde provino? Provino de la luz. Ahora aquí, en este proceso que no requiere de luz, ¿de dónde proviene la energía? La energía proviene, en este caso, de las reacciones químicas que ocurren en el transcurso. En cada reacción se va liberando energía, se va liberando energía, se va liberando energía, ¿sí? Entonces, cada enlace es una energía que se le llama la famosa energía potencial. Es una energía potencial de tipo eléctrica, porque recuerda que hablamos de enlaces químicos, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Bien, ahora, como te comento, el proceso de esta respiración, el objetivo principal es formar, en este caso, moléculas de ATP. Y no hemos visto hasta ahora que se formen muchas moléculas de ATP, y para eso justamente existe el proceso de fosforilación oxidativa. Este proceso de fosforilación oxidativa, ¿dónde va a ocurrir? Este proceso de fosforilación oxidativa va a ocurrir a nivel de, en este caso, las crestas mitocondriales, ¿sí? Esto ocurre a nivel de las crestas mitocondriales. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Yo voy a dibujar acá. Vamos a dibujar acá una mitocondria. Ah, algo tal que así. Ahí está. Ahí, ahí. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener esto así, ¿no? Tal que así, tal que así, tal que así, tal que así, tal que así. Tal que así, tal que así, tal que así, tal que así. Y esa va a ser mi mitocondria, ¿no? Que ves que tiene sus crestas, ahí, sus crestas mitocondriales, ¿sí? Entonces, este proceso de fotofosforilación oxidativa, nos vamos a centrar ¿dónde? Aquí, justamente en la cresta. Este proceso de fotofosforilación oxidativa nos permite explicar por qué, básicamente, es que un NADH nos da 3 moléculas de ATP y y un FADH nos da 2, ¿sí? Ese es básicamente el hecho de por qué vamos a explicar ahorita el proceso de fotofosforilación oxidativa. No, perdón, fosforilación nomás, no fotofosforilación. Bien, aquí vamos a colocar entonces la famosa cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces yo voy a hacer acá un dibujo, algo tal que así, así, algo tal que así. Ahora, no es necesario que te aprendas todo este proceso, ¿sí? Yo más bien estoy haciendo esto para que entiendas, ¿no? Veas de dónde proviene todo eso de decir que en este caso un NADH me da 3 ATP y un FADH me da 2, ¿sí? Por si acaso. Esa es la razón por la que voy a explicar esta parte de aquí. Ahora, esta cadena transportadora de electrones se divide en complejos, ¿sí? Este es el complejo 1, este es el complejo 2, este es el complejo 3, este es el complejo 4, y este de aquí es el complejo, perdón, esta es la famosa partícula F, o conocida como la ATP sintetasa también, ¿no? La misma de la fotosíntesis, sí, la misma. Otra vez la vemos por aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Cada una de esas, en este caso, de estos complejos tienen un nombre. ¿Sí? El complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa. Se llama NADH deshidrogenasa. ¿Qué significa esto de deshidrogenasa? Significa de que a este primer complejo se va a acercar la molécula de NADH, ¿sí o no? Se va a acercar la molécula de NADH, ¿sí? Ahora, el proceso otra vez, de fosforilación oxidativa es más complejo de lo que parece, ¿sí? Es más complejo de lo que parece. Entonces, yo voy a, en este caso, igual que en el ciclo de Krebs, omitir muchos pasos y te voy a explicar simplemente algunas reacciones que ocurren para explicarte por qué van a suceder ciertas cosas, ¿sí? Va a ocurrir lo siguiente. La molécula de NADH, ¿sí? Va a agarrar 5 protones del medio interno, ¿no? En este caso de adentro del mitosol, y va a agarrar en este caso a una proteína que es justamente esta de aquí, es la proteína Q. Esa proteína Q es la ubiquinona, ¿sí? Esta de aquí, la ubiquinona, es una molécula transportadora, ¿sí? Esta no es ningún citocromo ni nada, es ubiquinona. Quinona. Esta molécula de ubiquinona, lo que va a hacer en este caso el NADH, cuando se acerque, es deshidrogenarse, o sea, oxidarse, y lo que va a hacer ahora es reducir a la ubiquinona. Y en el proceso se van a liberar 4 protones de hidrógeno. ¿A dónde se van a liberar los 4 protones de hidrógeno? Se van a liberar a la parte externa, pues afuera, a la región que se le llama la región intermembranal, porque esto está entre en este caso, membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, por si acaso.
¿sí? Entonces, eso ocurre a nivel del primer citocromo. Ahora, a nivel del segundo complejo, ¿no? El segundo complejo, ¿cómo se llama? Se llama succinato deshidrogenasa. ¿Qué va a suceder en este succinato deshidrogenasa? En este succinato deshidrogenasa lo que va a suceder es que una molécula de FADH se va a acercar aquí, una molécula de FADH2 se va a acercar aquí, y lo que va a suceder es que va a convertir el succinato a fumarato, ¿sí? ¿Esto para qué? Para, bueno, para poder seguir realizando el proceso del ciclo de Krebs, ¿sí? Pero lo que nos importa en este caso no es tanto esa segunda parte, ¿sí? Que tiene que ver un montón de reacciones. Es el hecho de que, como puedes observar, el NADH se dirige al complejo 1, mientras que el FATH no pasa por este proceso de aquí, sino de frente se va al complejo 2, ¿sí? Quiero que seas muy observador con ese aspecto de ahí. Entonces, una vez que aquí llega el FADH2, sigue transportándose ¿no? a través de la ubiquinona hasta el complejo número 3. El complejo número 3 también tiene su nombre. ¿Cuál es el nombre del complejo número 3? El complejo número 3 se llama citocromo C. O el citocromo C se le llama también oxidasa reductasa, óxido reductasa también. Y porque va a generar en este caso dos procesos, reductasa. Como te vuelvo a repetir, no es tan prioritario que te aprendas todos estos nombres. Yo te estoy explicando más o menos para que entiendas por qué las moléculas de NADH, de FADH2 dan lo que dan. ¿Sí? Esa es la razón. Y aparte porque muchas veces ponen la imagen y no explican la imagen. Pues entonces yo te estoy explicando la imagen. Entonces, ya. La citocromo C oxidasa lo que va a hacer básicamente es lo siguiente. Esa ubiquinona que está reducida, básicamente se va a acercar a dos moléculas pequeñitas de citocromo C1. Y así se llama, citocromo C1 en el citocromo C. Este citocromo C1 está oxidado, o sea, cargado de manera positiva, ¿sí? Y esto de aquí lo que va a hacer es añadirle dos protones de hidrógeno. Como te digo, es muy compleja la reacción. Hay más reacciones detrás de esto. Pero esta es la reacción base, o sea, la reacción general que nos va a servir más o menos para explicar. Este citocromo C1, ¿dónde se encuentra? Aquí, en el complejo 3. Este de aquí, ¿de dónde lo obtuve? Lo obtuve de la reacción anterior, pues de NADH deshidrogenasa. Esta ubiquinona es una molécula transportadora, una proteína transportadora, se mueve, se ha movido hasta acá y ha generado esta reacción de aquí. ¿Y qué sucede? Que la molécula Q, ahí le vamos a llamar Q, lo que ha generado ahora son dos citocromos C1, ya no C1, ¿no? Y estos citocromos C1 ya no van a ser oxidados, sino van a ser reducidos. Y en el proceso de reducción, lo que se va a hacer es liberar 4 protones de hidrógeno. ¿Para dónde se liberan esos 4 protones? Se liberan afuera, pues, a la región intermembranal, ¿sí? Ahora, por último, lo que va a suceder es a nivel del cuarto citocromo. Este citocromo simplemente se llama citocromo oxidasa. Algunos le llaman al citocromo tercero, perdón, al tercer complejo, simplemente citocromo reductasa, y a este de acá le llaman oxidasa. Y por si acaso, si en algún libro quizás veas nombres diferentes, ¿sí? Suelen cambiar esos nombres. Tienen bastantes nombres, de hecho. No solamente tienen uno, por si quieres ponerte a investigar más también. Bien, entonces aquí tenemos dos citocromos C1, este es el reducido, y este le agregamos 4 protones de adentro del acero. Como te digo, te vuelvo a repetir, son reacciones muy complejas, y aquí le vamos a agregar media molécula de oxígeno molecular, ¿sí? Ahora, en este proceso de aquí, en este proceso, ¿qué estamos haciendo? Mira, te das cuenta que en cada una de las reacciones se repiten, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso se formaba la ubiquinona reducida. Aquí lo que sucede es que la ubiquinona reducida se convierte ahora a su estado natural, ¿no? Ubiquinona Q. Pero ahora, ¿qué se formó? Ahora se formó lo que vendría a ser el citocromo reducido. Ahora también se necesita recuperar ese estado natural del citocromo reducido, pues, ¿no? Y es justamente lo que está sucediendo aquí. Para eso necesita de 4 protones y de media molécula de oxígeno. Ahí está gastando el oxígeno, ¿no? Ahí está funcionando el oxígeno como aceptor final de electrones, ¿sí? Entonces, esta es la última parte de esa cadena transportadora, y esa es la razón por la que el oxígeno es muy importante. El oxígeno es el aceptor, el aceptor final de electrones. Porque hasta antes de este proceso, los electrones se iban moviendo y moviendo y moviendo. El oxígeno lo que va a hacer es aceptar los electrones, y en ese proceso de aceptar los electrones se va a formar lo siguiente.
Ya no va a ser citocromo en este caso reducido, sino ahora va a ser ahora el oxidado, no se va a regenerar para seguir la reacción. Se van a liberar 2 protones de hidrógeno y se va a formar una molécula de agua. Una molécula de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que en el citocromo 4 se forma la molécula de oxígeno y la molécula de oxígeno, en este caso, lo que hace es formarse en una molécula de agua y en el proceso se liberan 2 protones de hidrógeno. 2 protones de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo han sido todo el proceso de la cadena transportadora de electrones, como puedes ver. Ahora bien, mira, quiero que te fijes, sí, quiero que te fijes muy bien lo que sucede a nivel del NADPH, del NADH, perdón, del NADH. Empieza aquí y termina hasta la formación de molécula de agua. Entonces, ha liberado 4 protones y 2 protones. En el proceso, ha liberado un total de 10 protones de hidrógeno. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas cuando hablamos de la fotosíntesis, no? Te había dicho que 4 protones de hidrógeno eran necesarios para formar una molécula de ATP. 10 protones de hidrógeno aproximadamente son 2,5 ATPs. Acá lo que se hace es redondear. Se redondea una cantidad de 3 ATPs. ¿Y qué te había dicho? Te había dicho también que el FADH, que te fijes en el FADH no empieza en el mismo lugar que el NAT, sino empieza en el complejo 2. Como empieza en el complejo 2, ya no va a abarcar en este caso estos 4 protones de aquí, sino únicamente abarcan 4 más 2, abarca 6 protones. Entonces, como abarca 6 protones, lo que vamos a tener ahora aquí va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo por acá ya. 6 protones de hidrógeno ya no me van a dar, en este caso, 3 ATP, sino 1,5 ATP. Y acá se hace lo mismo que hicimos hace un momento. Se aproxima a 2 moléculas de ATP. ¿Qué es en este caso lo que nos permite explicar el proceso de fosforilación oxidativa? La conclusión final de la fosforilación oxidativa, aparte de que el oxígeno es el aceptor final de electrones, es que una molécula de NADH me da 3 ATP, aproximadamente. Y una molécula de FADH2 me da, en este caso, 2 ATP. ¿Sí? Entonces, estas vendrían a ser las conclusiones de esa cadena transportadora de electrones que tenemos en la cresta mitocondrial. No sé si está ahí, me dejé entender. ¿Estamos bien? ¿O hay alguna consulta? Sé que esta parte no requiere mucho de reacciones químicas y todo eso. Entonces quisiera saber qué parte no se comprendió. ¿Estás bien así? ¿Aló? Uy, no hay nadie. Ah, no, acá están. Está bien. Bien. Bien, entonces, esto de aquí, en este caso, fosforilación oxidativa, bueno, ese es mi dibujo, bueno, todo hecho a mano, pero este vendría a ser el gráfico que suelen darte. Esta fosforilación oxidativa se sustenta en una teoría que se le llama la teoría quimiosmótica de Mitchell. La teoría quimiosmótica de Mitchell básicamente es el hecho de que se forma ATP por un flujo de protones de hidrógeno. ¿Sí? Los protones de hidrógeno lo que hacen es pasar de un espacio intermembrana hacia adentro de la matriz y esa fuerza con la que empujan los protones de hidrógeno generan que se formen las moléculas de ATP. ¿Sí? Eso es lo que propone Mitchell. Entonces, quimiosmótica significa que jala con fuerza química para poder producir energía. ¿Y esa energía qué es? El ATP, el proceso de fosforilación oxidativa, ¿no? Como puedes ver, en el complejo 1 se liberan protones, en el complejo 3 también, en el complejo 4 también. Ahora, como puedes ver,
aquí, según la imagen de aquí, 6 protones me dan 3 moléculas de ATP, ¿sí? Lo cual es incorrecto, ¿sí? Incorrecto en cierto sentido porque en este caso 10 protones de hidrógeno me dan 3 moléculas de ATP aproximadamente, no 6, sino 6. Entonces, ojo con eso. Y bueno, igual es probablemente una imagen de manera representativa, ¿no? Para poder ejemplificar todo lo que es el proceso. Porque a fin de cuentas el proceso consiste en que los electrones fluyen, ese flujo de electrones genera que protones salgan al espacio intermembrana y como están ahí en el espacio intermembrana generan una gradiente. Esa gradiente genera que vayan de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración y eso lo hacen a través de ¿dónde? A través de la ATP sintasa, ¿no? Por ese proceso que te comento que se llama el proceso de fosforilación. Esa imagen que ves ahí, creo, si mal no me equivoco, de la imagen de la CEPRE, y esta es la imagen de un libro de bioquímica. O sea, entonces, la imagen del libro de bioquímica, como te puedes dar cuenta, es más exacta en ese sentido. Lo que sucede es que salen a partir del complejo 1, 4 protones, en el complejo 2 no salen ningún protón, ¿eh? Del complejo 3 sí salen, por lo que hemos visto las reacciones aquí, y del complejo 4 salen 2 protones. Entonces, como te puedes dar cuenta, en el espacio intermembrana, el lado P que se le llama, la región de la membrana es positiva, o sea que los protones niacaiguas van a poder traspasar de manera natural por la membrana. Necesitan necesariamente hacerlo a través de la ATP sintasa. Es por eso que la ATP sintasa genera, ¿no? Genera por ese flujo de protones la unión de una molécula de ADP con un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se forma todo eso. Bien, entonces, esto nos ha servido básicamente para entender el hecho de por qué se forma de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo final. Vamos a otra vez repetir el balance de reacciones. Y el balance de reacciones. Vamos a por acá, el balance de reacciones. Bien, ¿qué es lo que teníamos acá? Lo que teníamos acá en este caso van a ser entonces un total de 6 NADH de 2 FADH2. Ahora, después de lo que hemos visto del proceso de fosforilación, sabemos que un NADH, ¿cuántas ATP me da? Me da un total de 3 ATP. Un FADH2 me da un total de ¿cuánto? Me da un total de 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo, en este caso, 2 NADH. ¿Sí? 2 NADH. Aquí tengo 6. Entonces, hasta ahí yo tengo un total de 8 NADH. Adentro del mitosolo, ojo. Y también tengo un total de 2 FADH2. Y bueno, mis 2 moléculas de ATP que las voy a dejar ahí. ¿Sí? Entonces, 2 NADH, por cada NADH me producen 3. Yo tengo 8, simplemente lo multiplico por 3, lo multiplico por 2, ¿no? 8 por 3 me da 24 moléculas de ATP. 2 por 2 me da un total de 4 moléculas de ATP, y estos 2 ATP se mueven para aquí, ¿no? 2 moléculas de ATP, tal cual. Entonces, como puedes ver, ¿cuántas moléculas de ATP se producen en total adentro del mitosol como tal? Se producen 24 más 4 más 2, 4 más 2, 6, más 24 se producen 30 moléculas de ATP adentro del mitosol, ojo, contando también la descarboxilación del piruvato. Solamente el ciclo de Krebs me produciría, en este caso, por ejemplo, sería quitándole 2 por 3, 6. Me produciría 24, ¿no? 24 moléculas de ATP. Solo el ciclo de Krebs, ¿sí? Solo ciclo de Krebs me produce 24 ATPs. Y el proceso de descarboxilación de piruvato me produce 6. Por si te preguntan, ¿no? ¿Cuántos ATP se producen por el ciclo de Krebs? 24, ¿sí? En la descarboxilación del piruvato son 6. Ahora, como puedes darte cuenta, también hay ATP netos en la glucólisis. Estos ATP también se van a usar, ¿ah? Esos ATP se ingresan, normal, no pasa nada. Entonces, hasta ahí yo tengo un total de ¿cuántos ATPs? Porque le estoy sumando estos 2 ATPs que ¿de dónde provienen? Provienen de la glucólisis. Entonces, hasta ahí yo tengo 32 ATPs. 32 ATPs. Pero, afuera de la mitocondria, yo tengo 2 NADH. Estos 2 NADH, esos 2 NADH tienen electrones. Recuerda que te había comentado que la glucosa lo que hace es transferir su energía en forma de electrones, ¿no? Entonces, esos electrones energéticos están aquí. Pueden ingresar acá, pueden ingresar a la mitocondria y producir ATP. ¿Y por qué medio lo van a hacer? Lo van a hacer por el medio de las famosas lanzaderas. La lanzadera lo que va a hacer básicamente es mover, transferir, lanzar, en este caso,
los electrones de los dos NADH que se encuentran en la glucólisis hacia lo que vendría a ser la mitocondria. Y para eso tiene dos vías, ¿no? La malato-aspartato y la glicerol-fosfato. La malato-aspartato, ¿qué va a hacer? Los electrones que tiene el NADH afuera de la mitocondria los va a transferir a otros dos NADH, pero que se encuentren adentro de la mitocondria. Ahora, en caso del glicerol fosfato, lo que va a hacer es transferir los electrones que se encuentran en los dos NADH afuera de la mitocondria a dos FADH2 que se encuentran adentro de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso, estos dos electrones, como se convierten a otros dos NADH, pero adentro de la mitocondria, simplemente lo multiplicamos otra vez, ¿no? Por 3, me producen 6 ATPs. En cambio aquí, como son dos FADH, van a producirme menos, va a ser por 2, por eso son 4 ATPs. Entonces, si nosotros a estos 32 ATPs le sumamos los 6 ATPs de la malato aspartato, nos va a producir 38 ATPs. Y si acá le sumamos los 4, nos va a producir en este caso un total de 36 ATPs. Entonces ahí estaría la cantidad final de ATPs que se producirían por cada una de las vías. 38 ATPs por vía malato-aspartato, 36 ATPs por vía glicerol-fosfato. Ahora, ¿de qué dependen estas lanzaderas? Dependen de la necesidad del organismo, pues. Por ejemplo, la malato-aspartato, ¿sí? Se encuentra en órganos como el corazón, el riñón y el hígado, como puedes ver aquí. ¿Por qué? Porque esos órganos requieren de mayor energía para estar funcionando. El corazón es un músculo que nunca se detiene. El riñón está trabajando todos los días y el hígado también. En cambio, la glicerol fosfato, ¿sí? La glicerol fosfato, en este caso es usada para el resto de órganos. Son órganos que requieren de bastante energía, como te puedes dar cuenta. Se producen 36 ATPs, pero en este caso no son tantos ATPs que se requieren como el corazón, el hígado o el riñón, ¿sí? Por si acaso. Entonces ahí tendríamos ya el balance final del proceso de la, en este caso, respiración celular. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Alguna consulta con los cálculos, más que todo, porque ahí quizás es la parte más confusa, quizás, ¿no? ¿Cuántos ATP se producen por cada uno? Bien, entonces, esos procesos que hemos visto ahí son los procesos de respiración que dependen del oxígeno. Pero así como hay procesos que dependen del oxígeno, hay procesos que pues no dependen del oxígeno, y esos procesos se le llaman los procesos anaeróbicos, ¿sí? Esa es la respiración celular de tipo anaeróbica. Son un conjunto de reacciones que básicamente van a ocurrir en ausencia de oxígeno. Ahora, estas reacciones se sustentan en el hecho de que se tiene que regenerar el oxígeno constantemente. Perdón, que se tiene que regenerar el NAT, en este caso oxidado constantemente. ¿Sí? El proceso de glucólisis, como habíamos visto con anterioridad en la parte de arriba, ¿no? Por acá, la parte de arriba lo que va a hacer en este caso es gastar dos NAT positivo y formarlos a NADH, ¿no? Pero para que ocurra el proceso de formación de, en este caso, de ATPs, se necesita volver a la famosa molécula de glucosa. Entonces, para lograr ese proceso, se requiere constantemente de, en este caso, los NAT positivos y de los NAT positivos. Cada NAT positivo, ¿qué va a hacer? Proceso de glucólisis, ¿sí? Va a generarme dos NADH, pero ahora aquellos organismos que no tienen oxígeno para poder funcionar, lo que van a hacer, ¿qué es? Van a buscar regenerar lo máximo posible, lo más rápido posible este NAT positivo, este NAT positivo. Van a buscar regenerarlo a través, otra vez, de alguna reacción. Esa reacción se llama reacción de fermentación, es una reacción de oxidación. Esa reacción de oxidación lo que va a hacer en este caso es generar que el NADH se oxide otra vez a NAD oxidado, ¿no? Entonces, esa regeneración lo que va a hacer básicamente es regre regresar a otra molécula de glucosa para poder producir otra vez la glucólisis y poder
producir más moléculas de ATP, porque ese es el objetivo, producir ATP, pero esta vez lo va a hacer sin necesidad de oxígeno. ¿Y qué va a producir como subproductos? Pues va a producir CO2 y etanol. Este proceso se le llama el proceso, por ejemplo, de fermentación alcohólica, porque produce etanol. Y hay otro proceso, que ya no es proceso de fermentación alcohólica, sino es el proceso de fermentación láctica. El proceso de fermentación láctica, a diferencia de ese, va a producirnos ácido láctico, ¿sí? ¿Eso dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en las bacterias del yogur y en este caso en las células del músculo, los miocitos, ¿sí? Los músculos, por si acaso, las células del músculo tienen el proceso de respiración de tipo anaeróbica, o sea, sin oxígeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ponte que tú estás haciendo mucho ejercicio por un tiempo prolongado. Al inicio tus músculos van a estar usando el proceso de respiración celular, el ciclo de Krebs, pero va a llegar un momento en como tú vas a estar haciendo ejercicio, sigues haciendo ejercicio, te agitas, ¿no? Te agitas, ¿por qué? Porque sientes como que te falta el aire, como que se te va acabando, ¿no? La respiración agitada. Entonces tu cuerpo intenta absorber mucho oxígeno para poder realizar el proceso de respiración celular, pero a veces eso no es suficiente. Y como eso no es suficiente, tu cuerpo tiene un mecanismo para esos casos donde el oxígeno no es suficiente. Los músculos pueden, en este caso, producir energía sin necesidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hacen? Generan un montón, en este caso, de este NAT oxidado, ¿no? Lo regeneran y realizan el proceso de fermentación láctica. Ahora, ¿qué es lo malo, en este caso, por así decirlo aquí? Lo malo es que aquí se forma el lactato. El lactato, en este caso, se convierte luego en algo que se le llama el ácido láctico. Ese ácido láctico le da un carácter ácido, evidentemente, a tus músculos, a tus fibrillas, a tus fibras musculares, y lo que generan es esa pequeña irritación, ese pequeño ardor, bueno, no pequeño, sino bastante intenso ardor, que da cuando haces, en este caso, ejercicio de manera prolongada y por mucho tiempo y de manera intensa. Ese cansancio que sientes cuando ya el músculo no da más, es básicamente el ácido láctico acumulándose en tu músculo, porque básicamente ha realizado mucho proceso de fermentación láctica, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, por el lado de los dos tipos de fermentación. Te vuelvo a repetir, son procesos que no dependen de usar oxígeno, más bien dependen de usar rápidamente el NAT oxidado para poder regenerar una y otra vez el proceso de glucólisis. Eso es lo que sucede. Reusan para realizar el proceso de glucólisis, ¿sí? Ahora, hay bacterias, pequeñas bacterias, que realizan estos procesos, ¿sí? Que realizan estos procesos de manera sin necesidad de oxígeno, pero lo hacen a través de otro aceptor final de electrones. Por ejemplo, las bacterias sulfuradas lo hacen a partir de lo que vendrían a ser los compuestos sulfurados, como el propio azufre, ¿no? En este caso. Ahora, el azufre funciona también como aceptor de electrones. Y eso lo podemos ver en este caso, porque hemos hoy día hablado de la tabla periódica, ¿no? Tanto el azufre como el oxígeno tienen 6 electrones en su capa de valencia. Tienen comportamientos y propiedades similares, como habíamos visto, ¿no? Aquellos elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades químicas similares. En este caso, el azufre y el oxígeno tienen la característica similar de que ambos pueden ser aceptores finales de electrones, ¿sí? Y bueno, esa sería, ¿no? La parte final de, en este caso, los procesos bioenergéticos, ¿sí? No sé si hasta ahí alguna consulta, ¿no? Hemos visto todo lo que vendría a ser, yo sé que es denso, sí, es bastante denso con respecto a todos los procesos bioenergéticos. Cuando empecé, ¿no? Con entalpía, ya después ya es más que todo recordar la fotosíntesis, ¿no? Todo lo que serían los pigmentos, las partes de la fotosíntesis, la fase oscura, el proceso de respiración, que normalmente es el proceso más complejo, como te puedes dar muchas reacciones de por medio. Lo más importante va a ser la glucólisis y el proceso del ciclo de Krebs, ¿sí? Estos de aquí, 3-NADH, un FADH y un ATP. Solamente no te vayas a olvidar que en la descarboxilación del piruvato se producen 2-NADH. Nada más, solamente no te olvides de eso y todo saldrá bien. De ahí el resto, glucólisis y ciclo de Krebs, ahí lo vas a tener. Y bueno, este proceso, te vuelvo a repetir, no se explica mucho y la razón es porque, como te puedes dar cuenta, mucho de esto no viene, pero permite explicar el por qué, en este caso, un ADH da 3 ATP y un FADH2 da 2 ATP, ¿sí? Para que entiendas por qué está ahí, por qué lo colocan, ¿no? Como a veces como imágenes incluso.
¿sí? Eso se llama teoría quimiosmótica, el balanceo de reacciones y las lanzaderas. Bien, entonces vamos a colocarlo por acá y vamos a hacer una pregunta o dos hasta que nos alcance el tiempo. Bien, ¿qué dice acá? A ver, dice, la fijación de carbono fotosintético es un proceso biológico que utiliza la energía de la luz para convertir el carbono inorgánico en los compuestos orgánicos necesarios por los seres vivos. Esta reacción se lleva a cabo ¿dónde se lleva a cabo la fijación del carbono? Recuerda que la fijación del carbono ocurre a nivel de la fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase oscura? En la fotosíntesis, ¿no? Recuerda que eran dos fases, ¿no? Fase luminosa, que ocurría en la membrana del tilacoide, y la fase oscura, que ocurría fuera del tilacoide. ¿Cómo se llama el juguito del tilacoide? A ver, si te acuerdas. ¿Cuántas? ¿Cómo se llama aquella región donde ocurre la fase oscura de la fotosíntesis? Sería perdón, sería el estroma, ¿sí? Sería el estroma del cloroplasto, ¿sí? Sería el estroma del cloroplasto. Bien, vamos a hacer uno más. ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, bien, con respecto a la fotosíntesis, realizar ambas columnas y escoger la alternativa incorrecta. Bueno, la P700, la Rubisco, P680. Eso de P700 hace referencia a P, ¿por qué? P es de pigmento, ¿sí? Pigmento 700 hace referencia a que la clorofila de ese fotosistema tiene la capacidad de absorber en este caso, una longitud de onda de 700 nanómetros. Esa es la razón por la que se llama así. Entonces, capta los hidrógenos del agua. ¿Quién capta los hidrógenos del agua? Los hidrógenos del agua en este caso son captados por el NADPH. En este caso, el fotosistema 1 vendría a ser, recuerda, el 700, el fotosistema 2 es el 680 y la Rubisco es la que fija el carbono en la ribolosa difosfato. Sería 1B, 2C, 1B, 2C, 1B, 2C, 3D y 4A, y tu clave sería la clave avión. ¿Sí? Partes de la fotosíntesis, así, fast. Ahora vamos a abarcar otro. Ajá. A ver, ¿qué dice aquí? Entonces vamos a hacer esta acá. Ahora en este caso, respiración celular. Ajá. Vamos con así, quimiosmosis. Bien, correcto con la quimiosmosis. Dice, conforme los electrones se desplazan, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear iones de hidrógeno del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. Ya, esto es falso, ¿sí? Los protones de hidrógeno van al revés, de la matriz de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Eso va al revés. Proceso en el que la energía de la gradiente de electrones se utiliza para generar ATP. Claro, pues, ¿no? Básicamente la quimiosmosis es el proceso en el que la energía de la gradiente de electrones se utiliza para generar ATP, ¿sí? Entonces, eso sería el enunciado verdadero con respecto a la quimiosmosis de Mitchell. Entonces ahí, no, con esas tres preguntitas no nos alcanzó para más, porque bueno, el tema era bastante denso, bastante amplio. Terminaríamos con la sesión de procesos bioenergéticos, ¿sí? Oh,
Listo, chicos. Voy a dejar de compartir. No, dejar de grabar.